Ahí sí, el cambio.
Hola a todos, estamos, disculpen, hay rebote. Hola, buenas tardes a todos, estamos esperando que ingrese Flor Weiss. Esperemos unos 5 minutitos para que se nos una a la conversación. Ya, muy buenas tardes a todos. Gracias primero a todos por asistir a este primer ciclo de webinars que está enfocado en el marco de proyecto que agrupa varias juntas de vecinos de la región del Biobío junto a la ONG Vita y Sanitas y el consorcio SP. Junto a ellos presentamos el primer ciclo del programa Tu Espacio con Vía Zoom, actividad que invita a candidatos a gobernadores sin ningún interés político, solamente con el fin de informar y opinar junto a la ciudadanía. Mi nombre es Alejandra Soto, periodista de Consorcio CP, que moderará la entrevista con la invitada de hoy, Flor Weiss, ex consejera regional del Biobío y ahora candidata a gobernadora de la región. Primero vamos a dejar a Francisco Navarro, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Francisco.
No, no te escuchamos, Francisco. Ok, ahora. Ahora Muy sí. buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, saludar a la señora Flor Beise. Es un placer tenerla como primera invitada en estos webinars participativos que estamos desarrollando en conjunto con la Federación de Juntas de Vecinos y la ONG Vita Sánica. Bueno, la verdad es que en noviembre de este año, en medio de saliendo de una cuarentena, en una reunión de la Federación de Juntas de Vecinos empezamos a observar una serie de fenómenos que estaban ocurriendo de una manera bastante dinámica y muy rápida. Y fundamentalmente que lo que hizo relación con la Asamblea Constituyente, de lo que imponía con la situación de los candidatos independientes a esta Asamblea, y empezamos a conversar respecto a que era necesario quizás aglutinar algunos aspectos importantes relacionados con la parte social y relacionados con fundamentalmente el conocimiento que existe hoy día por parte de las autoridades y también, lo más importante, de los vecinos hacia sus autoridades y hacia sus futuras autoridades. Basado en este punto de vista, nosotros estuvimos analizando que en realidad las juntas de vecinos, que era un espacio público muy importante, un espacio comunitario muy importante, y que habían nacido hace ya 50 años, no estaban de alguna manera viéndose muy representados, porque quizás no se aglutinaban, porque estaba demasiado fragmentado este conjunto de espacio comunitario. Me explico. Hay a lo mejor por cada 8.000 o 10.000 habitantes, a veces 7, 8 juntas de vecinos, que se traducen en que obviamente esto genera un poder bastante menor y muy fragmentado, y no se atienden en realidad los espacios de comunicación que se requieren y que necesitan los vecinos de una u otra manera. Entonces, pensamos que nosotros como institución teníamos de alguna manera la tecnología como para poder desarrollar esto, y manejamos nosotros más de 50 páginas web, tenemos plataformas de streaming, plataformas de e-learning, plataformas de comunicaciones, y dijimos, ¿por qué no empezamos a desarrollar esta tecnología aprovechando el tema de que no podíamos juntarnos por la pandemia? Entonces, se propuso un proyecto de primero generar unas redes sociales, generar una página de juntadevecinos.cl, y eso empezar a aglutinar gente que realmente le interesara este tema. Nos encontramos con varias sorpresas. Por ejemplo, cuando llamamos a este primer webinar, nos encontramos con más de 50 preguntas que tuvimos que ir filtrando. Y había mucha gente interesada en opinar, en conversar, y realmente eso genera un interés significativo, porque realmente nos dimos cuenta que las juntas de vecinos a veces no tenían la posibilidad de conocer lo que pensaba a lo mejor un vecino que está escondido en una asamblea y que a lo mejor nunca había hablado. Entonces empezamos a ver que era importante. Y por ese motivo decidimos desarrollar este proyecto, que fundamentalmente consiste en tener hoy día una estrategia comunicacional tendiente a posicionar a las federaciones de juntas de vecinos como una organización seria, reconocida, confiable, ¿ya? Y que realmente logre objetivos de crear redes sociales y diseñar propuestas de encuestas y ver lo que está pasando hoy día en esta región. Entonces, por ese motivo, partimos con un proyecto de invitar a las futuras autoridades, y decidimos que íbamos a invitar a 3 candidatos a gobernador a una exposición donde primero preguntarle a los vecinos cuál era su consulta, y después entregárselas a ellos para ver si podíamos contestarlas, y además de eso, a lo mejor muchas otras que pudiésemos enviárselas para que ella pudiera informar, digamos, a este grueso grupo de personas que existe en esta zona. Nos llamó mucho la atención de gente de Biobío, mucha gente de Los Ángeles consultando, mucha gente de Arauco, mucho más que en Concepción, sobre todo. Y esto es importante porque conozco muy bien la trayectoria de la señora Flor Beise, que fue gobernadora de Arauco y que además de eso es una persona que fue presidenta del GORE durante muchos años. Entonces, esto obviamente es muy importante. Y por ese motivo decidimos ya, ok, partamos con ella, y menos mal la podemos tener acá para poder consultarle y preguntarle, digamos, in situ, cuáles son de alguna manera, las tareas que ella pretende desarrollar como potencial futura gobernadora. Así que yo quería saludar especialmente a la señora Flor Beisa, solamente decirle que este es un proyecto que no tiene, como dijo nuestro periodista, ningún afán político. Lo único que tiene es
un afán de responsabilidad social empresarial, donde la ONG Vita Sanita, nuestro consorcio y la Federación de Juntas de Vecinos pretende realmente entregar una buena estrategia comunicacional para que la gente pueda atender de alguna manera las necesidades y las autoridades también. Por favor, visiten la página, está casi terminada, juntavecinos.cl, jjbd.cl, donde ya estamos desarrollando una gran cantidad de consultas, denuncias de los vecinos y también encuestas para ellos. Va a haber una parte donde el gobierno va a poder informar respecto a futuros planes que haya para los vecinos también, lo que va a ser importante para que todos puedan recibir en forma proporcional esto. Entendemos que hace 50 años se creó la primera Junta de Vecinos y la verdad es que el desarrollo de este espacio no ha sido tan importante. Y por eso creo que es importante a lo mejor aprovechar ahora la tecnología para hacerlo. Así que muchísimas gracias y los dejo que continúe la señorita periodista. Muchas gracias, Francisco, por tu palabra. Ahora vamos a darle el paso a Olga Carrillo, que es presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos, a ver si nos puede dar un saludo. Bienvenida, Olga. Olga, no podemos escucharte. No, todavía no. A ver, déjame. Olga, ¿estás ahí? No, no podemos escucharte. ¿Tienes activado el micrófono en tu computador? Sigue adelante y después continúas con... Ahora, con la... ¿me escucha? Que eso como se va a atrasar. ¿Aló? ¿Aló, me escucha? ¿Aló? ¿Me Sí, ahora escuchan sí. ahora? Ya. Saludar a la señora Flor, saludar a don Francisco y a todas las personas que están hoy día conectados para poder escuchar la voz de una representante que hoy día se está postulando a la intendencia de la región del Biobío. La verdad de decir que la señora Flor con los dirigentes sociales ha sido una persona bien cercana. Yo no puedo en este momento decir que ella no ha estado. Ha sido una persona que nos ha llamado para postular los proyectos, para ayudarnos y abrirnos puertas. Y autoridades así queremos, que nos abran puertas, que estén pendientes de los actores sociales, porque ustedes saben, nosotros trabajamos sin sueldo, sin fines de lucro, y de repente nos sacamos la mugre para ayudar a nuestra gente, y de repente nos va bien y otras veces nos va mal. Quiero agradecerle y la verdad llamar a los dirigentes sociales que hagan sus preguntas, que es importante para poder nosotros ver en el momento de la votación, votamos seguro de que vamos a elegir una persona que va a estar representando a toda la comunidad y sobre todo a los actores sociales. Muchas gracias y ahí estaremos en contacto, señora Flor. Muchas gracias, Olga, por tus palabras y ahora le vamos a dar el paso a Flor Weiss, a quien le vamos a dar la bienvenida y le pedimos que nos dé un saludo al primer ciclo de webinars de aquí. De la Hola. Sí, bueno, hola a Francisco, Alejandra, Olguita, las dirigentes que están conectadas. La verdad es que
bueno, se concretó esta oportunidad y yo le agradezco a Alejandra porque fue bien perseverante en lograr alinear todo para poder estar hoy día en esta instancia. Creo que es muy importante este espacio de conversación, los dirigentes sociales, y los felicito por haber presentado este proyecto, porque es de lo que decía yo, o sea, lo que hablaba Francisco, que es para posicionar precisamente lo que es la Federación de Junta de Vecinos y por ende cada una de las organizaciones que están ahí, y por ende las personas que las dirigen, que dan su tiempo, que como bien decía Olguita, lo hacen por vocación, por compromiso con su territorio, con sus representados, con su gente, es decir, verdaderos servidores públicos. Y de verdad creo que hay que dar estos espacios de posicionamiento, de conocimiento, de incorporación en la toma de decisiones, es lo que finalmente importa, porque pueden estar muy bien organizados, una estructura muy excelente, pero quedan ahí en la definición y ese insumo tan relevante, si queda solo en el ámbito y el espacio de su propio territorio, que es muy bueno, es muy positivo para su organización, para ese tejido social potente, pero lo que yo creo que lo que es mucho más importante y donde se le agrega un valor mucho mayor a la definición de políticas públicas regionales o de la toma de decisiones regionales cuando son considerados, y esa participación que tanto se habla y que se ha incorporado también en los procesos de decisión, pero que sea realmente fidedigna, que sea una participación vinculante también, a pesar que si la ley no lo exige muchas veces, pero que sí a través de lo que es precisamente la consideración y por la representatividad y la empatía que tienen cada uno de los dirigentes con sus propias realidades. Obviamente yo creo que es prácticamente un deber incorporar a estas opiniones, planteamientos, aspiraciones, en fin, de cada una de las organizaciones, es decir, verlos como unos aliados. Yo creo que eso es lo más importante y no como los que están solo pidiendo, porque al final, claro, dirigente, ¿qué es lo que hace? Siempre está pidiendo, agradece también, pero tiene que pedir porque está pidiendo para aspirar a tener una vida mejor de su sector. Y eso significa poner presión a la autoridad, cual sea. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, efectivamente hay que hacerlo así, verlos como aliados, porque hoy día, cómo se trabaja, no voy a decir en política, porque política pareciera al tiro como algo de político partidario, y esto no tiene nada que ver con esto es una actividad comunitaria, de servicio a la comunidad, de trabajo en decisiones públicas. Tienen que estar incorporados quiénes son los sujetos de la decisión de cada una de las autoridades, es decir, no se saca nada con definir y crear a lo mejor grandes proyectos o programas, sino le preguntamos, y no lo hacemos en conjunto también, con quiénes van a ser las personas a quienes le va a impactar la decisión, cual sea ella. Entonces, creo que cada una de estas instancias es muy, muy positiva, y creo que cada día el rol que toman los dirigentes, hombres y mujeres, es muy, muy relevante, y si bien a veces no tiene la legalidad, o a lo mejor atribuida por disposiciones, como digo, normativas, en fin, que estén desde el punto de vista jurídico instalado, creo que tiene una validación que va más allá de la legalidad, que es de la representatividad que tienen. Así que yo en este caso, como presidenta del CORE, que estuve muchos años, que antes estuve como consejera, como gobernadora antes, y como concejala también un año, siempre consideré, y cada día más, porque estoy en 10 años ha subido y aumentado mucho más la importancia de los dirigentes. Creo que hay que tener un trabajo siempre en equipo, en conjunto, y para eso hay que dialogar, hay que conversar. Cada uno de estos espacios es muy relevante. Y saber escuchar efectivo, ¿ah? Escuchar, pero para considerar lo que se escucha a la hora de definir. Así que muchas gracias por la oportunidad y partir con este ciclo de programa. Es un honor para mí también eso. Muchas gracias, Flor Weiss. Bueno, ahora para poder ahorrar tiempo vamos a empezar con la dinámica de preguntas y respuestas que realizamos por redes sociales. Así que empezamos con la primera pregunta. Bien. Dice, ¿por qué quiere ser gobernadora? ¿Cuáles son sus aspiraciones en la gobernación y qué la motiva? Bueno, voy a hacer, como el tiempo siempre es valioso en este tipo de programas, así que voy a tratar de ser lo más sucinta y lo más
digamos, sintética posible. Después buscamos otras instancias para que conversemos, lo ampliamos en otro minuto, pero no quiero ser irrespetuosa con el tiempo de ustedes también. Así que, bueno, la primera pregunta, ¿por qué quiero ser? Porque creo que es muy importante que la región del Biobío demuestre que va camino al desarrollo, a hacer las cosas de manera diferente a como se venían haciendo siempre, y yo creo que una mujer que encabece y lidere esta región tan importante en nuestro país, da muestras y señales de verdadera equidad y abrir espacios y oportunidades a quienes no las han tenido por tiempo, como somos las mujeres, y no porque solo ser mujer, sino porque tengo la trayectoria y los conocimientos suficientes para encabezar este proceso, además icónico y que va a quedar en la historia dentro de lo que es la configuración político-administrativa de la región, y porque además creo que es una forma de que otras mujeres puedan también verme no como un ejemplo, ni modelo, ni mucho menos, sino que solo como un referente de que si yo pude, pueden otras, porque tenemos que seguir aumentando la participación femenina en la toma de decisiones públicas. Muy bien dicho. Y ahora vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿cuáles son las metas a afrontar para los próximos años en la región del Biobío? Yo creo que hoy día las metas fundamentales son, mira, estamos en una crisis terrible, que es a nivel mundial, y que además a nosotros se nos sumaba antes como país lo que es este estallido social y de delincuencia muchas veces, en donde todos los representantes de los gremios, de las asociaciones de las MIPYME, de los comerciantes, en fin, han tenido que lidiar de una manera pero potentísima con toda esta situación tan crítica. Y yo creo que hoy día, obviamente, el desarrollo de la región, desarrollo integral, con sentido de equidad, de justicia, de oportunidades, tiene que ir como primera prioridad a generar nuestra ansiada reactivación económica, reactivación que tiene que tener como punto central generación de empleos. Y eso pasa por generar obras, por supuesto, públicas, generar también la base para la obra y la inversión privada, y también potenciar el emprendimiento, que creo que es fundamental y es la fuerza principal de nuestra región del Biobío. Y obviamente hay otras áreas que son siempre transversales y que se repiten mucho en cuando uno consulta a la gente, son las cuestiones que salen más reiterativas, y que son, ya como dije, el empleo, el tener una certidumbre, una tranquilidad, que voy a tener un empleo que sea no tan frágil como los que ahora hemos visto, pero también está el tema de la seguridad pública, que creo que cada día es una amenaza tremenda que enfrentamos en toda la región, con diferentes situaciones y temáticas en cada una de las provincias, y el acceso a la salud creo que todavía es inequitativo. Definitivamente las redes de salud no funcionan como debieran, y hay muchos ciudadanos que todavía esperan meses para ser atendidos. Se ha mejorado, pero creo que todavía falta. Y lo que es planificación urbana y conectividad, creo que es un tema tremendamente importante para los que están en las ciudades con mayor densidad urbana, y lo que es el área, que no es una cuestión de política pública, digamos, de infraestructura, pero sí desde el ámbito más social y de equidad, obviamente generar espacios para que la participación de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra región sea efectivamente mucho más equitativa, y proteger y también luchar por la protección a nuestros menores. La infancia creo que está todavía muy invisibilizada, todos los menores que tienen problemas que son muy complejos de resolver, pero eso no es razón para no abordar estas temáticas, y por ende de esa misma manera también potenciar la familia en cada una de sus configuraciones que pueda tener. Hablando de dentro de esa misma línea, tenemos otra pregunta que dice: ¿cuál es su posición respecto a la situación de desamparo que viven actualmente los niños en la calle, y qué esperarían desarrollar para mejorar los servicios de protección a la infancia? Bueno, la infancia en Chile es un tema de hace mucho tiempo, y todavía no hemos estado a la altura, ningún gobierno ha estado, y en nuestra región hemos tenido episodios tremendos como el Hogar Maceri, como otros, el Nido anteriormente, que no hemos identificado a nivel nacional por abuso de menores, por maltrato, por cuestiones que son de verdad vergonzosos. Yo creo que eso es porque hay que modificar las políticas, los protocolos, las normas también bajo las cuales se protegen los menores, pero también porque hay que darle un énfasis mucho más central en lo que es el Estado de Chile, y nosotros como región, si bien no tenemos la tutela, porque hay que entender también el gobernador regional tiene un rol bastante específico, que es administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, definir planes territoriales de urbanismo, digamos, definir, planificación territorial es uno de los roles, y otras funciones no están alojadas en el gobierno regional. Esperamos que eso se vaya traspasando, esas competencias, y de esas no tenemos todavía señales de que pueda ser pronto, pero sí creo que tenemos que, y en este caso
la gobernadora regional obviamente que tiene que hablar y pisar muy fuerte respecto a estos temas en el nivel central para de verdad hacer una modificación y una reforma en todo lo que es la protección de nuestros menores, que bueno, son cosas más momentáneas en lo que es el recinto en donde se encuentra, partiendo por ahí, mayores recursos también, por supuesto, pero los protocolos de control de las personas que trabajan ahí, de cómo se cuidan, se protegen estos menores, obviamente que hay que reforzarlo mucho más, que es en lo inmediato, pero también hay un tema mucho más de fondo, que es ver cuáles son por qué están esos niños, esas familias en esa situación, y eso son políticas multisectoriales que hay que abordarlas obviamente con una complejidad en donde participan muchas instituciones desde el Estado. Claro, un tema relevante que todavía está en boca de muchas personas y que todavía se está esperando solucionar. Un tema muy complejo y hay que abordarlo sabiendo que no es un tema que se resuelve en el corto plazo, pero en este caso la autoridad de la región es la que tiene más problemas de ese tipo, donde hemos estado, como digo, en el tapete del país por cuestiones lamentablemente que nos deberían avergonzar prácticamente, y eso es responsabilidad, bueno, de todos, pero y claro, la autoridad local, en este caso regional, lo que tiene que hacer es golpear, como digo, hablar mucho más potente sobre estas temáticas para generar una atención a las regiones con estos temas. Porque eso es lo que estamos aspirando, a mayor atención y consideración con las regiones. Así es. Bueno, pasando a otra temática, aquí nos comenta alguien, ¿tendrán mayor relevancia las juntas de vecinos en el Biobío? Bueno, esa a lo menos es mi convicción, es lo que yo creo que hay que hacer, hay que trabajar así cuando uno quiere resolver problemas de la gente y mejorar la vida de las personas. Nos saca mucho diseñando soluciones en un lugar, en una oficina, en fin, y si no lo conversa y no lo hace y o le pide la opinión a quienes tienen el problema realmente, cómo quieren, cómo piensan que se podría resolver, porque puede haber mucho estudio, mucha técnica, muchos MBA, en fin, muchos doctorados, pero otra cosa distinta es tener el problema, y si uno no lo tiene, afortunadamente no lo tiene, pero sí tiene que tener la capacidad de empatizar, y si no, y eso se hace conversando, dialogando y estando en terreno, donde las papas queman, pero escuchando, incorporando esos insumos de opinión en la toma de decisiones. Yo a lo menos tengo la convicción que así debe ser, y si no, después de todo lo que ocurrió en Chile, el que no lo ve así, creo que no ha entendido mucho cómo se están llevando a efecto hoy día las políticas públicas. ¿Tiene alguna propuesta concreta en apoyo con políticas públicas, tanto a niños, jóvenes, adultos y a todo su núcleo familiar? Mira, ya lo dije, eso no son temas de decisión regional en el sentido que nosotros vamos a tener una tutela sobre esos organismos, porque esos van a estar dependiendo del nivel central, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que ese nivel central, cuando toma decisiones, escuche a lo que la región está planteando, y para eso yo creo que, y vuelvo a lo mismo, a lo que dije, hacerlo con quienes tienen el problema, es decir, con quienes, precisamente con las organizaciones de base, con los que están sufriendo las problemáticas, con las familias que tienen esas complejidades, con quienes lidian hoy día como son incluso la gendarmería, policía, con el Servicio Nacional de Menores, con las personas que están ahí trabajando en eso, con el Poder Judicial, las corporaciones de ayuda a los menores, es decir, generar una propuesta o una instancia concreta para trabajar es generando una instancia de coordinación entre todos estos servicios donde no se desperdicien los esfuerzos en un lado, en otro, haciéndolo a lo mejor de manera muy aislada, y que siento que falta más diálogo, más conversación, más llevar un solo objetivo en común, de manera de no desperdiciar esfuerzo de energía que a veces se diluyen porque no se hace esa sinergia de poder sumarse todo como una parte de la solución. Y eso creo que puede ser un consejo asesor en esas materias donde con esa base de conocimiento real de las problemáticas, hacer los planteamientos y las propuestas, o debatir o rebatir las decisiones que se tomen desde el nivel central, y ser por lo tanto escuchados con la pertinencia de la realidad que estamos viviendo en cada una de las regiones y en esta en particular. Bueno, y ahora que está muy en boca lo que es sobre los emprendedores, aquí nos preguntan cómo consideran o qué plan de trabajo tienen para este 2021, considerando la pandemia, para apoyar a los emprendedores del Biobío.
Mira, los emprendedores han sido, nosotros desde el Consejo Regional generamos un presupuesto de 7.500 millones de pesos, que es probable que se aumente el próximo año, y obviamente un tema importantísimo son los recursos, y unos se hacen desde la región, porque tenemos nuestro Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se traspasan al Comité de Fomento Productivo, y este lo desvía o lo canaliza a través de Corfo, de Cercotec. Esperamos que el FOSIS también sea traspasado, lo que es la tutela del gobierno regional, y por supuesto que ahí va a haber, y ahí hay un importante... se cubre un importante segmento de los capital semilla, los que están partiendo, es decir, son recursos que llegan desde el nivel central y otros que salen desde la propio FNDR. Este fondo tiene que aumentar, yo y sostengo que todos los gobernadores lo vamos a hacer así, ese marco presupuestario hoy día tiene que crecer, y tiene que crecer de manera importante, para destinarlo de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y lo que tú señalas, Alejandra, que los dirigentes plantean, obviamente es porque hay una fuerza emprendedora tremendamente importante, que tiene idea, que tiene las ganas de trabajar, que no quiere que poner la mano solo para que le den un asistencialismo, quieren hacer dignidad con lo que ellos hacen, porque eso es tener una compensación por su trabajo, al obtener un ingreso, pero les falta el empujoncito ese inicial para algunos, para otros les falta un poco más, porque además han perdido mucho ahora. O sea, han perdido mucho, hay muchos locales, por lo menos 400 que han cerrado aquí en Concepción, emprendedores, más de 400 que ya, de los chiquititos, que han perdido sus iniciativas que tenían, producto de lo que pasó. Eso tenemos, la idea era mantener para que no quebraran. Los que ya quebraron hay que ponerlos de pie nuevamente. Eso significa más recursos, y hay que poner esos recursos. Si son necesarios hay que ponerlos, y eso debe ser una prioridad, porque además es parte de lo que ya dije, la reactivación. Así es, sobre todo en estos tiempos que están tiempos tan complicados de pandemia, del COVID, que todavía no se sabe cuándo podremos volver a la normalidad. Todavía no podemos hablar de normalidad. Por ahora lo que hay que hablar es de tratar de pasar y sortear los obstáculos para que, como dije, no las empresas pequeñas, las más grandes también han tenido problemas, obviamente, pero tienen ellos más espaldas para resistir, pero los más pequeños ya no les queda. Entonces hay que seguir inyectando recursos a través de postulaciones, de proyectos, por ejemplo, pero proyectos que sean fáciles de postular, amigables, que no se enreden y la gente se angustia porque siente que esto, ¿para qué me piden estas cosas si yo no sé? Más encima con todo el problema económico, de que probablemente algún familiar asustado por el COVID, entonces una angustia adicional, y hay que hacerlo más fácil, más rápido, más directo. Pasando a otra temática, aquí nos dicen, ¿cuándo se preocuparán más por el sector rural en cuanto a conexión, seguridad, viviendas y recurso hídrico? Ese es un tema que está en el Consejo Regional, a lo menos siempre ha sido una prioridad los recursos hídricos. Lo que ocurre es que con el cambio climático, con todo como va la situación climatológica y todo, se han invertido muchos recursos, me consta de eso, y el Ministerio de Obras Públicas ha puesto mucho, pero la verdad es que el agua está cada día más escasa porque las napas subterráneas están más difíciles. Y también, bueno, se sostiene que hay mala gestión del agua, porque el agua que cae, la lluvia, el problema es que caen todas de una vez, siempre se ríen de ello, porque caen de manera tan... Que provocan problemas, porque se podría acumular esa agua y hacer una gestión que yo creo que hay que perfeccionar, hay mucho todavía, pero eso hay que preocupar. Mira, de acuerdo a los indicadores, hace 2 años se decía que toda la gente tuviera agua y que dejáramos con esto de la entrega de los camiones de aljibe, que además es un gasto social, es un gasto, no una inversión, así que una pésima entrega de recursos, porque no soluciona el problema de fondo, demoraba 60 años. Hoy día yo creo que con lo que se ha invertido, debemos estar en los mismos 60 años si queremos hacerlo en el tiempo, al ritmo que llevamos. Por lo tanto, hay que darle una prioridad y hay que poner más recursos para eso. Ahí es cuestión de recursos, porque si bien la técnica, la ingeniería es más difícil, y el agua está más profunda o está más lejana, pero está, y hay que ir a buscarla, y hay que ir a buscarla de manera más onerosa, porque sale más caro. Y eso hay que destinarle prioridad. Y obviamente en los sectores rurales sí hay una conectividad que se ha mejorado bastante. Si uno revisa la cobertura de conectividad, es muy importante lo que se ha avanzado, pero hay caminos de doble tratamiento que se hacen en muchos de los lugares, y las comunas, los que preguntan eso, me parece excelente, porque lo que yo creo es que hay que poner equidad en las decisiones para lo rural y para lo urbano, porque el sector rural siempre se ha sentido más postergado. Ahora yo conozco mucho de eso, así que sé que hay mucha inversión que nosotros desde el Consejo Regional hacíamos y vamos a seguir haciendo como gobierno regional, también lo hace el Ministerio de Obras Públicas, pero sí, obviamente la conectividad es como calidad de vida es fundamental, pero además tiene un efecto en lo productivo, que no es menor, para sacar todo lo que hace nuestro agricultor y pequeño agricultor y campesino. Si no, no sirve de nada producir muy bonitas hortalizas o flores
o tener unos animalitos que los venden si no tienen cómo hacer el traslado de esos productos. Sí, exacto. ¿Qué opina usted de adicionar un puntaje a juntas de vecinos rurales que ingresen a los diferentes sistemas de postulación? Mira, hasta ahora no hemos hecho diferencia, o sea, a ver, aquí yo creo en el principio de justicia y de equidad e igualdad en el trato. Así que en lo general creo que hay que ser justos con eso. Ahora sí, no me parece, no me parece un desacierto que se pueda también, en la medida en que esas otras organizaciones tienen más dificultad porque tienen desconocimiento, porque no están familiarizados con los sistemas hoy día, que casi todos son vías virtuales, que no tienen facilidad para conectarse a lo mejor a internet, se les cae la señal, en fin, así también ocurre en urbanos, pero en los lugares rurales obviamente es más difícil. Bueno, si ahí se puede evaluar y medir que efectivamente hay una diferencia y hay una brecha con ellos, sí me parece que en base al sistema de justicia que dije y de igualdad de trato, poder poner en la evaluación, en las evaluaciones, las que sean, un criterio que tenga una proporcionalidad que efectivamente sea más favorable en razón a la distancia, a la lejanía que pueda haber en los lugares que son más apartados. Siguiente pregunta dice, ¿qué propuesta tiene para mejorar en la educación la inclusión de niños Asperger-TEA en la región del Biobío? Ese es un tema muy, muy importante que va dentro de lo que dije, que es infancia, familia, porque eso, y educación, y buscar oficios, porque eso es una realidad que hoy día está muy poco visibilizada. Acá y en Chihuayante hay un centro de que nosotros financiamos con fondos regionales donde se pone ese tema en la mesa, digamos, que se conozca, pero falta mucho todavía. Hay muchos niños que hoy día con los decretos especiales se incorporan a la educación normal, con algunos profesionales que les entregan auxiliar, asistentes, en fin. Yo siento que le falta después la vida, digamos, laboral. Y yo creo que la propuesta concreta puede ser perfectamente crear un centro de formación, de habilidades para niños que tengan este tipo de situación, y donde ellos puedan en el fondo hacer un aporte a lo que es el desarrollo de nuestra región y ser útiles también a la sociedad, y de esa manera también ser un aporte dentro de su familia. Y eso yo creo que es verdadera inclusión. Para eso también son recursos, pero también más allá de los recursos es una cuestión de convicción de que eso debe tratarse así como se ve en la escuela, las construcciones, los talleres, todo lo extra programático, el deporte, lo que se hace ahí en la escuela con estos niños que son diferentes. Hay que hacer también cosas que sean diferentes para que tengan oportunidades en la vida. No tenía conectado el micro. Otra pregunta dice, ¿se ha visto discriminada por su partido u otras personas asociadas con la política solo por el hecho de ser mujer? No, yo no me he visto discriminada, no he tenido esa mala suerte en la vida, porque empecé a trabajar desde siempre. Yo me recibí, yo soy ingeniero comercial, empecé a trabajar inmediatamente, y la verdad es que siempre estuve en un mundo masculino, y hace 25 años, 30 ya, era bastante más distinto ahora, o sea, era mucho más masculino el mundo. Yo siempre estuve en el mundo público, en municipios, siempre trabajando ahí, y era mucho, pero siempre me sentí, tengo que decir, sería mentir si dijera lo contrario, acogida. Ahora sí tengo que decir que también en ese tiempo me conformaba quizás con menos, es decir, era menos, me exigía yo misma menos porque estaba también cumpliendo un rol de familia. Yo tengo 5 hijos que nacieron todos bien seguidos, entonces cumplía muy bien en mi trabajo, con mis horarios, con ni una licencia extra, nada, con todos mis partos, en fin. Pero claro, dedicaba una parte importante también a eso, y lo podía hacer bastante bien. Yo cuando salí ya dejé y me desafié a lo que es ya elecciones, por ejemplo. Claro, ahí es mucho más competitivo, y se torna bastante más difícil avanzar. O sea, digamos, es más competitivo, más competitivo, y hay que abrirse los espacios de manera, hay que trabajar 3 para que te reconozcan 1, probablemente. Pero yo, fíjate que sí, creo que lo hice, y si me costó, seguí adelante, porque siempre he tenido esa convicción de que las mujeres, si no está uno, va a ocupar otro el espacio, y probablemente, lo más probable es que sea un hombre. Entonces yo dije, no, aquí hay que hacerlo, hay que atreverse y ocupar la oportunidad que a mí se me dieron. Tengo que reconocer y que se me dio las condiciones de la vida para poder ocuparlas, porque
En ese tiempo que yo partí, pensar en ser gobernador regional, seguramente una mujer, parecía una cuestión que sorprendía. Y hoy día se ha desarrollado bastante más la equidad de género en este sentido, digamos. Ya, y falta, obviamente que falta mucho más, porque la señal de desarrollo completo va a ser cuando nos sorprenda nos sorprenda ser mujer y tener espacio de relevancia o de influencia importante en las decisiones. Buena, Flor. ¿Cómo lograr, a partir de acciones, que el Biobío sea una región realmente integrada a la toma de decisiones en Chile y que sirva como ejemplo para otras regiones? Bueno, somos la región segunda, tercera. La tercera dice Valparaíso, yo digo la segunda porque nosotros nos estamos hace poco sin Ñuble y eso nos dolió y nos quitaron un espacio, una parte importante de territorio de personas también, de ciudadanos muy importantes y de una vocación agrícola también muy importante. Pero no por ello somos menos relevantes dentro del contexto nacional, sobre todo por toda nuestra logística portuaria, que eso es una conexión que hoy día para el Asia-Pacífico nosotros vamos a hacer un punto neurálgico de todo lo que es la América del Sur, con respecto a lo que es la conectividad y el comercio internacional, y yo estoy convencida que nuestra región tiene un potencial ahí muy, muy importante. ¿Y cómo hacer que no se destaquemos? Bueno, mostrando todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra capacidad de generar valor a los productos, que no solo salgan de manera primaria, sino que cada día incorporar más valor. Tenemos una ciudad, una región universitaria, más de 18 universidades, eso no puede ser, eso no lo tiene cualquier región, por lo tanto, y quien conduzca esta región obviamente tiene que tener esa capacidad de liderarla, buscando que los ojos del país se pongan en Biobío en igualdad como se han puesto hasta ahora en la región metropolitana, y para eso yo creo, estoy convencida que lo podemos lograr, y eso se hace por quien conduce, quien lidera desde el punto de vista político, pero para eso también tiene que tener, por supuesto, hacer un ejercicio de trabajo, incorporando a todos y que todas las personas sientan que son identificadas con este proyecto región, más allá de lo que corresponda a un sector político. Con respecto a la descontrolada llegada de inmigrantes a la región y en general al país, ¿cuáles son las medidas que usted como gobernadora tomaría al respecto? Mira, yo creo que las sociedades modernas, y lo vemos en Europa y en los países desarrollados, la migración es un tema absolutamente incorporado y que tiene que ser así, porque tenemos que dar oportunidad y las fronteras tienen que estar abiertas para movernos. Pero eso tiene que hacerse regulado y ordenado, porque no puede ser motivo de perjudicar o poner en desmedro a los ciudadanos chilenos, que ese es nuestro rol principal, por favorecer a quienes entran o ingresan buscando no venir a aportar, sino que venir a denostar y a generar problemas en nuestro país, me refiero a la delincuencia, narcotráfico, y eso tiene que hacerse con medidas de control que tienen que, por supuesto, hacerse mucho más exigentes que lo que tenemos actualmente. No puede ser que entren personas que francamente vienen con muchos antecedentes delictuales y que no se revisan y no son acuciosas las formas en que se hacen todos estos protocolos. Creo que hay que dar espacio, oportunidades, todas las culturas pueden aportar, así como nosotros vamos a otros países y también se han abierto espacios y nos acogen como chilenos, pero tiene que hacerse, es un derecho el migrar, moverse, pero esos derechos también tienen que hacerse de manera normada y reglada. Hay derechos, pero también tienen que haber deberes y obligaciones. ¿Cree usted que los intendentes que han pasado por la región y la autoridad comunal han sido un aporte para dar solución al lamentable incendio que consumió al mercado central de Concepción? También me gustaría saber cuál es su visión futura en el ámbito social, cultural y económico con respecto a este mismo tema. Mira, los mercados en todos los países del mundo, y si uno revisa desde el punto de vista cultural y turístico, son centros de polos de desarrollo, son puntos de identificación con lo que es la idiosincrasia, podríamos decir, de cada uno de las ciudades o países. Y bueno, en nuestra concepción, particularmente, tenemos que ver ese lunar que está ahí por tanto tiempo después del incendio, donde hay un problema que son judicial y que son del orden netamente ahí de la propiedad del terreno, que hay mucha dificultad. Nosotros, cuando yo estaba en el Consejo Regional, se aprobaron más de 10.000 millones de pesos que no se han podido ejecutar ni traspasar, porque de acuerdo a lo que la Contraloría ha revisado, y eso a lo mejor es burocracia, eso no sirve para explicar, pero hay que someterse en un Estado de Derecho se debe cumplir también
toda la que es el mecanismo de inversión y resguardo de los fondos públicos, que son además fondos de todos los chilenos, y ahí ha faltado rigor en cómo se presentó el proyecto y cómo se dilucidara a tiempo antes todo lo que era el análisis de los títulos y de las expropiaciones que ahí hay que hacer, y ahí hay una dificultad que obviamente hay que enfrentarla porque la situación está, el mercado está ahí sin partir, hay que ver cómo se hace, cómo se resuelve eso, y eso no es solo parte del intendente, hay una cuestión que tiene que ver con el municipio, tiene que ver con vivienda, es decir, y no estoy diciendo que uno tiene más o menos responsabilidad, yo creo que aquí hay que poner el esfuerzo de todos, pero claro, hay que cumplir con lo que corresponde también a la normativa y a las formas como se resguardan todo lo que es la responsabilidad respecto al uso de los fondos públicos. Esos fondos ya van a ser a lo mejor insuficientes cuando pase, porque como pasa el tiempo se devalúan y probablemente hay que reevaluar el proyecto. Pero hoy día sí que, si tú me preguntas, ¿hay que ponerle empeño a eso? Hay que ponerle mucho empeño, porque ese mercado que era un punto, como digo, de mucha afluencia de público, de desarrollo de un motor económico, tiene que volver a ser un orgullo de nuestra región y de el Gran Concepción, obviamente. Sí, un punto muy relevante, sobre todo para acá la Sí. zona de Concepción. Por supuesto, y en todas partes los mercados son un tema muy importante, los locatarios la han pasado pésimo, el lugar donde están ahora tampoco les acomoda 100%, hay mucha dificultad ahí. Yo creo que tiene que volver donde era y hay que vencer varios obstáculos ahí, y bueno, no basta con declararlos, hay que empezar a tomarlos uno por uno. Exacto. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo económico de conectividad versus el desarrollo humano de la ciudad? Un punto, ese es uno de los, cuando yo partí dije planificación urbana y planificación urbana y territorial, y eso es lo que precisamente esa pregunta va en ese sentido, cómo se convive y conversan adecuadamente el desarrollo, el trabajar, el movilizarse y desplazarse por la ciudad de manera que no sea un sacrificio para las personas y donde las ciudades cada día sean más amigables y las personas las sientan como un espacio en donde son felices y donde pueden estar primero seguros, movilizándose, donde el tiempo les se puede reducir en esos traslados porque finalmente ese es un tiempo muerto, y si no se puede reducir, a lo menos que se pueda ser utilizado igualmente, por ejemplo, con buenas conexiones a internet, donde no vayas sofocándote porque no hay aire, o si en el invierno muertos de frío, donde los horarios sean mucho más rigurosos, es decir, un sistema de transporte público, que debe ser de primer nivel. Así es en los países del mundo desarrollado, y para eso evitas la congestión con los autos, porque hoy día la gente, bueno, hoy día es más por el COVID, la gente anda más en vehículo por el riesgo también, pero en condiciones normales también teníamos taco, y imagínense si ahora cuando vuelva toda la actividad económica de nuevo, va a ser terrible. Entonces ese es un punto donde hay que definir una planificación territorial, y donde el urbanismo que se habla poco de urbanismo, de vivienda y urbanismo tiene que incorporar como eje central una definición de un sistema de transporte público y por ende de conectividad, que sea de eficiencia y donde además se puedan integrar todos los tipos de transporte, que sean el metrotren, que sea la bicicleta, que sea el vehículo particular, que sea el transporte colectivo y sea el caminar. Tenemos que también generar los espacios de desplazamiento peatonal. Siempre se habla de los vehículos, pero la gente se mueve caminando. Y para caminar tienes que caminar de manera segura, de manera que no te andes mirando que no te van a asaltar, que además tu trayecto sea un agrado y lo disfrutes, es decir, con paisajismo, con un urbanismo que tú sientas que ese es un espacio tuyo, que te es propio, no donde quieres salir luego de ahí. En fin, ahí hay que diseñar política, y yo creo que para eso tenemos que considerar la opinión de muchos expertos, de arquitectos, de urbanistas, en fin, pero también de las personas que son las que ocupan esos espacios. Ahí hay que creo que hay que diseñar políticas públicas más integradoras, más participativas en ese aspecto. Y una última pregunta de aquí, de las redes sociales, después vamos a hacer unas preguntitas que nos llegaron por el chat. Dice,
¿qué medidas optaría para disminuir las aglomeraciones en el Gran Concepción en la situación pandemia que nos encontramos? Mira, yo he estado diciendo en todo momento que hay que disminuir que la gente no tiene que salir sino algo, digamos, solamente lo que es muy, muy necesario, pero cuando tú ves el centro y otros lugares tan llenos, tú dices, ¿será eso todo tan necesario? Yo siento que no es todo tan necesario. Ahora sí puedo entender que es necesario que la gente tenga que salir a buscar, a vender, a trabajar, porque tiene una situación crítica en lo económico. Entonces ahí se nos vuelve a esa rueda que no sabemos qué es primero, por qué la gente sale, porque realmente no tiene mucha necesidad, situaciones que muchas personas que andan no por gusto, sino que porque tienen que resolver sus problemáticas. Y eso es porque, bueno, ahí quizás faltó una inyección de recursos más directa que quizás todavía se puede hacer y quizás va a haber que seguir haciendo, porque esto no sabemos, hoy día no estamos todavía pendiendo de un hilo qué pasa en la próxima semana respecto a cuarentena. Digamos, todos estamos hablando de que va a venir la cuarentena, porque hoy día no hemos visto nada de descongestión, y lo que no queremos, y ni un comerciante, nadie quiere eso, porque eso es una crisis de nuevo económica que afecta a lo social. Entonces, yo creo que más de las medidas de control que creo que faltan, creo que falta más fiscalización, pero al final, aquí ya creo que ningún gobierno, ninguna policía puede controlar a los 18 millones de chilenos y así también en todo el mundo. Solo lo que aquí creo que le queda a la autoridad cual sea, insistir en el llamado a la responsabilidad, el autocuidado de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que operar, y ahí yo creo que falta todavía ese clic de conciencia cuando vemos esas fiestas clandestinas donde, por Dios, no sé, no entienden nada. Entonces, claro, si tú cierras todo, cuarentena, después hacen protesta por las cuarentenas, porque claro, el comercio se viene a las pailas, toda la incertidumbre es tremenda, pero entonces, si queremos que eso no ocurra, más libertad, o sea, no cerremos todo, pero más responsabilidad. Y esa responsabilidad yo creo que todavía no la hemos entregado al 100%. Estoy convencida que falta más responsabilidad todavía. Ya, aquí vamos a sacar unas preguntitas. Aquí hay una preguntita que dice, señora, ¿qué opina del medio ambiente? ¿Por qué no hay una transparencia desde el municipio y juntas de vecinos? Yo creo que las leyes de medio ambiente, de protección medioambiental, todavía son muy débiles, y en nuestra región es un tema muy potente, porque recordemos que nosotros tenemos el tema de por ejemplo, Coronel, zona de sacrificio, todas las termoeléctricas, que afortunadamente ya se cerró hoy día, o sea, esto fin de mes, pero tenemos todo lo que es la industria forestal, el tema del agua, que es un tema muy potente, cómo afecta, digamos, al agua, pero tenemos lo que es la pesca, por Dios, qué importante también. Pero las leyes y la normativa son todavía muy frágiles y muy débiles, y la participación ahí en este tipo de toma de decisiones de las organizaciones sociales no es vinculante la mayoría de las veces. Y nosotros, y yo lo digo con propiedad porque en el Consejo Regional, todas las declaraciones de impacto ambiental, todos los proyectos que ingresaban al servicio de impacto ambiental tienen que, por ley, hacer una consulta al CORE. Resulta que esa consulta al CORE no es vinculante, por lo tanto nosotros en muchas de las proyectos nos oponíamos, manifestábamos nuestras aprensiones con correcciones, en fin, que había que hacer, pero siempre no pasaba más de eso, porque no es una obligación que eso se considere. Entonces, cuando se habla de participación, tiene que ser, cuando yo digo participación efectiva y vinculante, es que realmente eso sea parte obligatoria, digamos, de la toma de decisión, si no solo se queda con el trabajo de analizar, de revisar. Ahora, tiene una voz política, sí, que genera comunicacionalmente un efecto, pero finalmente esos procesos siempre se judicializan y ahí opera la ley y no pasa más allá. Entonces ahí yo creo que todavía falta, cuando hablamos de descentralización, es equidad territorial, pero también de gobiernos locales. Y eso significa dar mayores atribuciones a los gobiernos locales, que son los municipios. No es solo del gobierno regional, sino que cuando tú lo detallas en chico, llegas al gobierno local, municipio. Y ese municipio también tiene que tener más atribución y más capacidad de decidir con mecanismos que lo avalen desde el punto de vista legal. Y en eso, en lo que es medio ambiente, yo creo que ahí hay que hacer una reforma a cómo viene hoy día el sistema.
Y nos llegó otra pregunta, vamos a hacer la última, después le vamos a dejar un espacio con don Francisco que quiere hacerle otra preguntita de transporte. Así que aquí le dejo la última pregunta de mi parte. Nos gustaría saber, ya que la mayoría que convocamos a esta reunión somos dirigentes, de qué forma o cómo trabajará con los actores sociales en la práctica. Bueno, considerándolo siempre, escuchándolo, por lo menos yo en mi vida política he trabajado en terreno y con los dirigentes, no me he sido la que he trabajado precisamente con las autoridades, ni con los servicios públicos de más alto rango, ni mucho menos. La clave de mis resultados, que han sido siempre positivos, y lo digo con humildad, no con soberbia ni mucho menos, han sido bastante buenos en relación a los espacios donde he estado participando, es porque lo he hecho pensando desde la más génesis de las problemáticas y cuál es mi postura como región. Eso es lo mismo que hacerlo en una comuna, lo mismo que hacerlo en una provincia, solo que se agranda el territorio, se hace en una región, pero se hace trabajando con todos, y por eso digo, tiene que haber hoy día hay una política, hay un reglamento de participación ciudadana, que está por ley en el gobierno regional. Pero yo creo que muy pocos saben de eso y muy pocos también lo han hecho real, porque al final se traduce en algún tipo de proyecto donde se le tiene que consultar, tiene que haber, hay unos indicadores, digamos, que evalúan eso. Yo creo que están todavía muy lejos y yo creo que la forma es conversando más, haciendo mesas de trabajo, haciendo espacios que pueden ser provinciales, primero comunales, pero hay que se aglutinen a través que hoy día están organizados, sí, pero teniendo reuniones periódicas y fijarse metas y seguimiento y evaluación también de cómo se va trabajando. Y aquí, complementando la misma pregunta, dice, ¿cuál sería el reglamento? Porque muchas veces no son tomados en cuenta. Uh-huh. Bueno, el reglamento está aprobado por decreto, está en el gobierno regional, está en la página del gobierno regional, que cada proyecto tiene que siempre ser consultado, tienen que opinar de todo tipo de proyectos, pero todavía no es, porque claro, el municipio cuando presenta un proyecto, para el municipio tiene que ir al territorio donde es y lo establece y lo relaciona, lo conversa con los dirigentes, ¿cierto? Pero no está normado como estandarizado. En muchos de los casos no hay como una estandarización de los indicadores que tienen que irse sorteando y haciendo tic, digamos, al momento de presentar los proyectos. Pero yo creo, por ejemplo, los proyectos de subvención, que son proyectos que tienen un componente participativo, se exige que hayan reuniones y donde firmen y donde haya un mínimo de tantas personas, digamos, asistentes para informar de qué se trata el proyecto, para escuchar sus opiniones. Claro, pues son proyectos a veces de no tan alto monto, que no por ello son menos importantes, y que son muy importantes para nosotros en realidad en el trabajo comunitario, como son las subvenciones de las subvenciones de deporte, cultura, en fin. Pero también hay otros como los proyectos grandes, los grandes proyectos de obras públicas, en fin, donde todos tienen un componente de participación ciudadana, que si uno dijera que está bien hecha esa participación, ahora hay que reconocer que las cosas son dinámicas también, y a veces un proyecto se demora 2 o 3 años su evaluación incluso, pero hemos visto que en muchos casos la crítica y la contraopinión de muchos de los dirigentes afectados por algún proyecto cualquiera, ¿no? En general, siento que uno a la luz de lo hecho resultó ser que no se hizo a lo mejor de la manera que debía que hacerse, porque después, si no, habría tenido que llegarse a un acuerdo donde estaban todos compartiendo lo que se logró. Resulta que no, porque vienen las demandas por otras situaciones que no fueron consideradas, en fin, y ahí creo que hay un margen para crecer importante respecto a ese trabajo. Bueno, claro, muchas gracias. Ahora voy a dar paso a Francisco Navarro, que te va a hacer algunas preguntas. Yo no sé si lo estaba lateando porque hablo yo nomás, estoy como así que estoy como en un tribunal. Estoy como, no sé si estoy bien o estoy mal, porque no sé si... ha sido muy interesante realmente, ha sido muy interesante. Y las preguntas fueron súper diversas, así que yo creo que eso ayuda. Hay diversidad en los temas, sí. Y ¿sabes qué, Francisco? Yo encuentro que las preguntas no son preguntas, o sea, son preguntas cototas. No se escucha. O sea, son preguntas cototas. ¿Se escucha ahí? Yo estoy con audio. Yo sí la estoy escuchando. ¿Sí? Sí, sí.
Sí, no, que digo, son preguntas que son de, o sea, que bien, por los dirigentes, porque son los mismos temas que yo escucho en otros ámbitos o círculos de la problemática y las preocupaciones de la región. O sea, quiero decir, más No se me escucha. reconforto. No se escucha. Yo escucho. Marcela, te invitamos a que, de que salgas y intentes entrar de nuevo para ver si puedes escuchar. Ya, Perfecto. ya. No, pero digo que son las mismas problemáticas que plantean desde todo punto de vista las otras instancias, digamos, de nuestra representatividad regional, así que es muy bien, porque significa que están los dirigentes están absolutamente conectados con la realidad y con lo que es las prioridades. Los temas que han señalado, han apuntado son temas cototos, son temas complejos, que no son de una solución tampoco de un rato para otro, y por eso la expectativa también con este cargo hay que dejarla muy clara, porque yo entiendo, o sea, es un hito muy importante en términos de descentralización política, pero también hay un tema de expectativas, y uno tiene que dejarlo claro, porque tampoco significa empezar a tirar la pelota para el lado, decir no, pero sí es verdad, porque hay mucha esperanza en que todo se va a hacer ahora en regiones, y nosotros estos procesos de cambio y de traspaso de poder son paulatinos. Esto salió, casi no salió, porque muchos todavía no querían, nadie quiere desprenderse de un poder, digamos, poder no como algo oscuro ni nada, sino que tomar decisiones. Y por eso hay que ir creciendo en esto. Vamos a tener que crecer porque hay que pedir los traspasos de competencia, que hoy día hay algunos que ya están, digamos, y hay una cuestión ahí en términos de lo productivo, lo económico, con esta figura del comité productivo, pero eso es una parte que estamos hablando de 6.000, 7.000 millones de un presupuesto de 90.000 hoy día. O sea, es muy poco, nada, y hay que aumentar mucho más el presupuesto, entonces, pero hay que partir. Flor, Y eso mira, es lo importante, que vamos a partir. Flor, yo te voy a llevar a un tema un poquito más común, que es el tema del transporte público. El transporte público hoy día en Concepción, bueno, la verdad es que según una encuesta CADEM de hace varios años, mostró un 45% de aprobación, lo que es bastante bueno para el transporte público a nivel nacional. Pero era fundamentalmente porque el transporte público llegaba muy cerca a las casas, y eso obviamente se traducía en que los movimientos que se producían de peatones era muy poco. Sin embargo, no es el sueño del transporte público el que tenemos en Concepción. Hoy día hay 1.800 vehículos de transporte público, específicamente muy atomizado, un sector que está, yo diría, con una cantidad importante de déficit en muchas cosas. Y hoy día está sufriendo una situación puntual, que es la situación que obviamente, porque el porcentaje de ocupación hoy día con pandemia es de un 20%, dicen que subió un 30%. Y por eso hay muy pocos vehículos en circulación también, lo que hace que se traduzcan mayores riesgos todavía de posibilidades de contagio, porque al haber menor cantidad de buses, obviamente sube más gente a los buses, y eso obviamente genera una situación compleja. Esto se soluciona, Flor, con tecnología. Esto se soluciona con mejoras en el transporte público, funcionando a través del sector privado, o las situaciones híbridas que se están viendo. Me explico. El Ministerio de Transporte está viendo alternativas de, por ejemplo, en electromovilidad, que es un tema que va a venir muy fuerte durante el transcurso del año 2021 y 2022, por un compromiso chileno de tener una gran cantidad de transporte público con electrificación ya, con otros sistemas mucho más nobles de energía. Hay una posibilidad de que el gobierno regional de alguna manera invierta asociándose con empresarios de transporte, o invierta como dueño del transporte público. Y yo quería preguntarte tu opinión respecto a este tema. Este tema es un tema muy relevante. Yo vi el otro día que en Luxemburgo, por ejemplo, es la única parte en el mundo donde el transporte público es gratis, es absolutamente gratuito, porque en realidad no se cobra ningún subsidio, ninguna cosa, y es un sector privado. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera hay un subsidio tal al empresario que hace que el transporte sea gratis. Ahora, la integración bus-tren, la electromovilidad, el medio de pago electrónico, son tecnologías que sin duda tienen que venir muy pronto, y que obviamente van a hacer cambiar el escenario del transporte, y que las comunidades, que son las que más usan este transporte público,
yo creo que necesitan mejorar. Por ejemplo, el caso de Lota Coronel. El Lota Coronel tiene una situación muy compleja de transporte, con una gran cantidad de reclamos, fundamentalmente, y también lo que pasa en el sector urbano. Por lo tanto, tu opinión respecto a esto, ¿cuál es un poco la idea como gobernadora de la región del Biobío, de qué tipo de desarrollo crees tú que tiene que realizarse en materia de transporte con el sector privado, sin el sector privado, para incorporar esa tecnología y hacer un sueño del transporte público que sea como ocurre en muchos países de Europa? Mira, los temas que planteaste, la integración bus-tren, vehículo, bicicleta, peatón, o sea, que más, o sea, puede ser eso, bajarse el biotren y seguir caminando si alguien quiere, o toma la bicicleta, o toma el bus, o sea, tiene que ser así y fácil, rápido. Y eso, precisamente lo que es la electromovilidad también es un tema, y lo que es, por ejemplo, los metrotren, porque el biotren, digamos, los nuevos carros van a ser con toda la digitalización que se requiere para poder trabajar ahí, y conectarse a ¿cómo se llama esta? Las UCB, en fin, toda esta, el aire acondicionado, lo que yo decía antes, el pago que sea también de manera eficiente, rápida, y eso hay que diseñar el modelo. Yo no me cierro a ningún modelo que pueda ser público-privado, que sea una búsqueda de una fórmula cual sea, y por eso que si vamos a tomar decisiones en las políticas regionales, por lo menos, que no, si no la vamos a nosotros tener los recursos suficientes para ello, pero sí proponer de manera muy clarita qué es lo que queremos y cómo lo podemos mejorar. Ahí, recordemos que están los corredores de transporte público, que se están completando, están empezando a hacerse ahora recién, tenemos que seguir hasta Coronel, tenemos que seguir hasta Penco, o sea, todavía todo lo que va donde va el biotren, tenemos que generar los corredores. Estamos con lo que es Colón, ahora con un plan que tenemos del gobierno regional ahí de bastantes recursos, pero no me cierro a ninguna forma que se pueda estudiar, analizar, pero lo que sí creo que tenemos, o no nos podemos permitir como región del Biobío, es que se repita el fracaso del Transantiago, en el sentido que de tener que estar después subsidiando y entregando plata de todos los chilenos, que ha costado cuánto para el Estado de Chile eso, y donde, bueno, hemos tenido la compensación a través del fondo FARC, pero que también de acuerdo a la ley, los fondos FARC no solo son para transporte específicamente, y se ha tenido que usar en otras cosas también, porque los presupuestos nuestros son muy escasos. Entonces no me cierro ninguna fórmula, pero que sea una fórmula de trabajo eficiente, que se hagan las cosas bien, y donde no tengamos que pagar costos que después lo pagan todos los chilenos, porque se diseñan modelos que francamente creo que adolecen precisamente de tomar en cuenta la opinión de quienes son los que van a usar estos sistemas, y se diseñan sin pensar en la gente que realmente es la que los va a usar y su opinión. Y eso es, por ejemplo, un elemento donde los dirigentes sociales, y no solo los ingenieros de transporte y todos los expertos, tienen que opinar. Así que abierta total a lo que venga, porque Francisco, efectivamente, creo, ya lo dije cuando partí, las prioridades, movilidad, conectividad, congestión vehicular hoy día, es un tema, porque tiene que ver directamente con la calidad de vida, con la salud mental incluso de las personas. Así es. Gracias. Perfecto. Esa era mi pregunta, Alejandra. Ya, estaba esperando a ver si salía otra. Bueno, entonces darle las gracias a todos por asistir. Nos pasamos un poquito de la hora, pero todos los temas fueron muy interesantes. Se trató de responder lo más posible a todas las personas que participaron en las redes sociales, y esperamos encontrarnos en otra oportunidad, en otros encuentros como estos. Así que muchas gracias a todos por asistir, a Florways por aceptar esta invitación y estar aquí presentes con nosotros. Así que muchas gracias, Flor. Le agradezco a ustedes su tiempo, a Francisco, a Ingrid, a Jimena, a Miriam Espinosa, a Ivette Villeras, a Olga Carrillo, a Jimena, María Luisa, Julio Narváez, a Néstor Riquelme, Catherine Soto, David Torlo, Alejandro Díaz, están escuchando, algunos no pueden estar en la pantalla, pero a Sergio Pizarro, a Catherine, bueno, y a Alejandra, que estuvo ahí ahí está María Luisa. Los que se quedaron hasta el final. Hasta el final, porque en esto sí, pues hay que ser, sí, esto tiene su virtud de este sistema, porque mira, es mucho más fácil. Yo venía de otra, han estado todo el día en esto, pero también, claro, algunos tienen que necesariamente de repente hacer otras cosas, o por el tiempo también. Así que no, pero fundamentalmente yo les felicito por haber hecho el proyecto,
porque tiene su pega hacerlo, hay que darle tiempo a esas cosas, hay que postularlo, hay que ganárselo, y eso habla de responsabilidad de trabajo, de entregar su tiempo, que hoy día el tiempo creo que es una de las cosas más valiosas. Nos falta recurso económico, hay carencia en muchas partes de la plata, siempre decimos, pero yo siento que el tiempo cada día es más escaso y cuesta mucho. Yo digo que el tiempo es oro porque estamos en una sociedad que cada día nos recluimos en lo propio, nomás en lo nuestro, y el tiempo entre nosotros, y ni eso, porque estamos con estas cuestiones, todo, que yo batallo en la casa, en todos lados, llega la hora y están todos en el living, cada uno. El otro día le dije, pero ¿cómo? Cuando uno veía esas películas antes de, cuando hacían como tallas, cuando recién salió todo esto y en Europa, yo decía, pero ¿cómo la gente anda así? Bueno, por eso el tiempo es muy importante y estos espacios de conversación son valiosísimos. Así que agradecerle su tiempo. Sí, yo quería solamente decirte, Flor, que agradecerte sinceramente, porque fuiste la primera, pero fue un éxito. Realmente yo no esperaba tener una dinámica tan especial y la verdad es que las preguntas fueron súper coherentes, generaron un ambiente de mucha expectativa y eso es muy importante. Y te quiero decir que este es un trabajo absolutamente privado. Aquí no hay ningún fondo del sector público, nada. Aquí no se ha ganado ningún proyecto del Estado, ¿eh? Este es un tema donde está una ONG que yo presido, está un consorcio que pone los recursos en este tema y está la Federación de Juntos de Vecinos. Y somos las 3 instituciones que estamos haciendo esto con el único afán de generar un espacio de participación activa y transversal para un sector que yo creo que es muy importante. Y es un poder horizontal que está en la base piramidal de hoy día y que tiene que de alguna manera salir a decir las cosas. Entonces, por eso te agradecemos y realmente ha sido espectacular tu participación, Flor. Pero No, a ustedes y yo con esto me quedo más, reafirmo lo que siempre he pensado, me siento orgullosa de los dirigentes de nuestra región, porque las preguntas, se los digo, he estado en otros foros de otro, no quiero desmerecer a uno, ni bajar a uno, ni subir a otro, pero de distintos, otro estamento, varios, y les digo, las preocupaciones son las mismas, los planteamientos de ustedes no se achican en nada, ni se quedan diferentes, con matices más o menos, pero finalmente, o sea, ¿qué es lo que veo? Que están conectados absolutamente con su gente, con quienes representan, porque lo que ustedes han planteado es la problemática que la gente me dice en todos los lugares, así que cada día creo que ustedes son más importantes porque además se preocupan, porque las preguntas y todo eso es porque están interesados en consultarle a su gente y traspasar esas preguntas. Bueno, esperemos que las cosas, esperemos primero que yo sea la gobernadora, que tengo confianza que así será, pero hay que trabajar, tengo que trabajar arduamente, esto no depende de mí, depende de la gente, que tiene que manifestarlo, y ese es el valor que tiene este cargo, que lo va a elegir la ciudadanía, y bueno, y después responder a eso, responder a esa confianza y hacer verdad lo que uno dijo, porque si no esto, la memoria hoy día la tienen muy clarita todas las personas, así que y pasa rápido el tiempo y la cuenta se paga y se paga cara, así que hay que ser siempre muy veraz. Así que ha sido un agrado, que tengan una buena, lo que queda de tarde, ya empezando la noche. Muchas gracias, Flor, igualmente. Igual Gracias, todos. mucha suerte en cada uno de sus territorios. Chao. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Que Chao. tengan buen Adiós. día.